Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Yom Kippur veremos el tema, la restauración del camino resplandeciente. Pero eso lo veremos por la tarde. En esta primera parte veremos algunos detalles interesantes de Yom Kippur. Comencemos leyendo el siguiente verso. Waikra 23:27 nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis Kadush convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿Por qué se tenía que ofrecer ofrenda encendida en Yom Kippur? Bueno, eso tiene que ver con la muerte de los dos testigos y lo vamos a demostrar. Revelaciones 13:13 nos dice: también hace grandes señales el falso profeta, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. El falso profeta es solo un títere de Lucifer y Abadón. Y fíjense que el falso profeta hace descender fuego del cielo. La pregunta es, ¿quién tenía esa capacidad de hacer descender fuego del cielo? Era Elías, es decir, el falso profeta es una copia barata de Elías. Y ustedes saben muy bien que Elías quemó a 2 grupos de 51 hombres y los mató con fuego del cielo. Es decir, el falso profeta va a hacer lo mismo. Y cuando Abadón salga del abismo, el falso profeta, con el poder de Abadón, va a hacer descender fuego del cielo y va a quemar a los 2 testigos. Es decir, los 2 testigos morirán por el fuego de Abadón, y vamos a comprobarlo con las escrituras. Revelaciones 11:7 nos dice: cuando hayan acabado su testificar los 2 testigos, la bestia que sube del abismo Abadón hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Luego dice el libro de Job 31:12: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. El ángel del abismo Abadón está asociado a un fuego que devora. ¿Qué significa eso? Muy simple. Abadón tiene la capacidad de quemar a las personas, y con este fuego del abismo, Abadón va a matar a los 2 testigos. ¿Cuándo? Cuando suene la 5ª trompeta. Revelaciones 13:13 dice que el falso profeta hace descender fuego del cielo. Ese poder viene de Abadón, porque el falso profeta no puede hacer nada por sí mismo, sino que por orden de Abadón, el falso profeta hace descender fuego del cielo. Y con eso Abadón mata a los 2 testigos. La pregunta es, ¿en qué fecha los matará? En Yom Kippur. Y lo vamos a demostrar con las escrituras. Waikra 16:1 nos dice: habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los 2 hijos. Ahí está la clave. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Todo el capítulo 16 de Waikra habla de las instrucciones de Yom Kippur. Y fíjense que la instrucción comienza diciendo: habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Qué significa eso? Es demasiado evidente. En Yom Kippur es la fecha en que morirán los 2 testigos de revelaciones. Y eso Yahweh lo codificó en Waikra capítulo 16. Y aquí viene una conexión interesante. Fíjense que la muerte de los 2 testigos se encuentra en Waikra 16:1. ¿Y qué dice el Salmo 16:10? El texto nos dice:
porque no dejarás mi nefesh, mi alma, en el Sheol, ni permitirás que tu Kadush vea corrupción. Este verso habla de la resurrección de Yahshua, pero también se aplica a la resurrección de los dos testigos, porque el cadáver de ellos no verá corrupción, es decir, no se pudrirá, sino que después de 3 días y medio, los dos testigos se ponen de pie y resucitan. En simples palabras, Yahweh codificó la muerte de los dos testigos en Waikra 16:1 y codificó su resurrección en el Taelim 16:10. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh hace las cosas de forma perfecta. Waikra 10:1 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. En este verso hay mucha enseñanza a Reuhim. Número 1. Este suceso de la muerte de Nadab y Abiú, fíjense que se menciona en el capítulo 10 de Waikra, que simboliza el número 10, Yom Kippur, es decir, la muerte de los dos testigos, efectivamente va a ocurrir en Yom Kippur. Detalle número 2. El relato dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. ¿Qué tiene que ver eso con los dos testigos? ¿Acaso los dos testigos van a ofrecer fuego extraño? Claro que no. Los dos testigos no ofrecen fuego extraño. Pero entonces, ¿por qué aparece el fuego extraño en este relato asociado a los dos testigos? Muy simple. Los dos testigos proclaman la palabra en nombre de Yahweh y Yahshua, y eso la gente del cristianismo y del mundo lo consideran fuego extraño. Y cuando Abadón mate a los dos testigos con fuego del cielo, entonces la gente del mundo va a decir que los dos testigos ofrecieron fuego extraño y por eso murieron quemados. Esa mentira la gente se lo va a tragar, porque así está profetizado. Segunda de Tesalonicenses 2:11 nos dice: por esto Yahweh les envía un poder engañoso a Abadón, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, es decir, no creyeron a la proclamación de los dos testigos, que hablan en nombre de Yahweh y Yahshua. Esa es la verdad, pero el mundo rechaza a Yahweh y Yahshua, y por ende, rechazan a los dos testigos, y son condenados. Luego dice: sino que se complacieron en la injusticia, es decir, el mundo se complace en los falsos nombres inventados por Ashatán, y esos falsos nombres son Jehová, Jesús, Dios, Alá, Señor, etc. Entonces, cuando los dos testigos hablan en nombre de Yahweh y Yahshua, la gente los mira diciendo: estos están ofreciendo fuego extraño. Y cuando Abadón mate a los dos testigos, entonces la gente va a decir: efectivamente, los dos testigos ofrecieron fuego extraño, por eso murieron quemados. Esa mentira la gente se lo va a tragar, porque ya están destinados para eso. Regresemos al texto de Waikra 10. Más abajo dice: y salió fuego de delante de Yahweh, y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Este verso está profetizando la muerte de los dos testigos, y fíjense que el verso dice: y salió fuego de delante de Yahweh, y los quemó. ¿Qué
¿Qué significa esto? ¿Acaso Yahweh va a matar a los dos testigos? Bueno, la respuesta se encuentra en el siguiente verso. Lamentaciones 3, 37 al 38 nos dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Adón no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿De dónde sale lo malo? De la boca del Altísimo. No porque Yahweh sea malo, sino porque Él tiene el control y soberanía absoluta. Es decir, el fuego de Abadón que mata a los dos testigos en el nivel de autoridad más alta significa que ese fuego salió de la presencia de Yahweh, porque Lamentaciones es claro. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Adón no mandó? Es decir, todo lo que suceda, sea bueno o malo, Yahweh lo mandó, y la muerte de los dos testigos es un plan de Yahweh. Por tanto, el fuego de Abadón no es otro que el fuego de Yahweh. Sigamos leyendo más instrucciones de Yom Kippur. Waikra 16:2 nos dice: Y Yahweh dijo a Moshe: Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Mikdash detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esta frase subrayada tiene que ver con la resurrección de los dos testigos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque en Revelaciones 11, del 11 al 12, se menciona que los dos testigos son recibidos en una nube. Es decir, en Yom Kippur aparecía la nube sobre el propiciatorio, y curiosamente después de la muerte de los dos testigos, la nube de Yahweh aparece en el cielo, y los dos testigos son recibidos en la nube, similar a lo que ocurrió con Yahshua en su ascensión. Revelaciones 11, del 12 al 13 nos dice: Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron cabut al Elohim del cielo. Aquí aparece el número 10 y 7. ¿Y cuál es la Moed que se celebra el día 10 del 7º mes? Es Yom Kippur, es decir, la humanidad se alegra con la muerte de los dos testigos el día 10 del 7º mes, y como castigo, Yahweh destruye una 10ª parte de la ciudad y mata 7,000 hombres. ¿Cómo se llama a esto? Castigo proporcional. Revelaciones 11:3 nos dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Qué representa el cilicio? ¿Por qué los dos testigos visten de cilicio? Bueno, algunos han interpretado esa frase diciendo: los dos testigos estarán vestidos completamente de negro. Esa interpretación es muy simplista. No obstante, la vestidura de cilicio de los dos testigos es más profundo. El siguiente verso nos da la clave. Job 10:11 nos dice: Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Este cuerpo de carne que tenemos es la vestidura del Reuj y del alma. Es decir, cuando Revelaciones dice
que los dos testigos están vestidos de silicio. Eso significa que ellos tienen un cuerpo muy inferior a los hijos de los hombres, porque el silicio representa dolor y humillación, es decir, la vida de los dos testigos está marcado por el dolor y la humillación. Por tanto, el hecho de que los dos testigos vistan de silicio no es tanto literal, tiene una aplicación literal en parte, pero sobre todo, la aplicación es más en sentido a Reuhim. Y aquí viene un dato interesante. Los dos testigos de Revelaciones se mencionan en el capítulo 11 de Revelaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tal vez puede tener conexión con el proclamador de la hora onceava. Ahora bien, la palabra testigo que menciona Revelaciones 11:3 viene del griego martus, que significa testigo o testimonio. Y esos dos términos hacen referencia a un corredor de caminos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En el atletismo hay un tubo que los atletas entregan. A ese tubo se le llama testigo o testimonio. Es decir, un atleta corre un tramo y luego entrega el tubo a otro para que continúe con la carrera. Y aquí viene el dato clave. Revelaciones 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para exaltarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Exalta a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el reuj de la profecía. Aquí aparece la palabra testimonio 2 veces. Eso hace referencia a los dos testigos que testifican de Yahshua. Y fíjense en la parte final que dice: porque el testimonio de Yahshua es el reuj de la profecía. ¿Qué significa esa frase? Muy simple. Eso hace referencia a la proclamación de la palabra, porque todo proclamador de Yahshua tiene el reuj de la profecía. Por tanto, el testimonio de Yahshua es la proclamación de la palabra. Y como hemos visto que el tubo que llevan los corredores de pistas se llama testigo o testimonio, entonces la palabra testigo en Revelaciones está asociado a una pista o carretera. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy simple de discernir. Uno de los dos testigos es muy probable que esté asociado a las carreteras y caminos, y por la tarde veremos más detalles de eso. Entonces, el testimonio o testigo, que es un tubo o pergamino, eso hace referencia a la proclamación de la palabra. Y al que lleva el tubo del testimonio se le llama proclamador. Y ese proclamador tiene que correr por la pista o carretera. Y esta proclamación se hace de forma humilde, representado por el silicio. Es decir, la proclamación de los dos testigos no es de forma elegante, con saco y corbata, como lo hacen los pastores cristianos, sino que la proclamación de los dos testigos está fluyendo de una forma muy humilde. Vestirse de silicio no solo se aplica al cuerpo inferior de los dos testigos, sino que vestirse de silicio es otra referencia a la proclamación humilde de los dos testigos. Los dos testigos no viven en casas lujosas y con comodidades. Claro que no. La casa de los dos testigos está vestido de silicio también. Y no solo esto, sino que el silicio en los dos testigos representa también la soledad,
¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Esta frase lo dijo Job, el hombre que fue abandonado hasta por su propia familia. Después de las calamidades de Job, él se vistió de cilicio y estaba en completa soledad. Su mujer lo abandonó y lo incita a maldecir a Elohim, y luego vienen sus amigos para consolarlo, pero rápidamente comienzan a criticarlo y juzgarlo. Es decir, Job vivió prácticamente en la completa soledad mientras estaba vestido de cilicio. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy simple. El hecho de que los dos testigos estén vestidos de cilicio indica que su proclamación no será como muchos piensan. Y no solo eso, sino que la vida de los dos testigos ha estado marcado por la soledad. ¿Y quienes vivieron su vida en completa soledad? Son los eunucos, es decir, es muy probable que los dos testigos sean eunucos, porque la palabra eunuco es sinónimo de humillación y dolor, y lo vamos a demostrar. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Isaías 56:3 nos dice: ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Qué significa esta frase? Yo soy árbol seco. Eso indica humillación total y dolor. Por ende, la palabra eunuco es sinónimo de cilicio, dolor y humillación. Y la evidencia más grande de que el eunuco es sinónimo de cilicio se encuentra en el siguiente verso. Isaías 53:3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este verso habla de Yahshua, el eunuco de eunucos. Y fíjense en la frase, varón de dolores. ¿Para qué servía el cilicio? Era para causar dolor y humillación. Es decir, claramente la palabra eunuco es sinónimo de dolor y soledad. Por ende, los dos testigos estarán marcados por el dolor y la soledad. En simples palabras, los dos testigos, lo más seguro es que sean eunucos, porque Elías era eunuco, y algunos dicen que Elías es uno de los dos testigos, y no solo esto, Yahuanán el inmersor, que lo confundieron con Elías, era también eunuco. ¿Qué significa esto? Bueno, los dos testigos en época de nuestro Mashiach eran Yahshua y Yahuanán, y ambos eran eunucos. Y en estos tiempos finales, ¿cómo serán los dos testigos? Todo indica que son eunucos. Entonces, el cilicio de los dos testigos tiene que ver con tres cosas. Número 1, los dos testigos tienen un cuerpo inferior a los hijos de los hombres. Número 2, los dos testigos tienen una proclamación humilde pero con fuego. Número 3, los dos testigos son eunucos, es decir, no conocieron mujer y vivieron en una vida en soledad. Ahora vamos a echarle un vistazo a la historia de Yosef, porque eso se conecta a los dos testigos de una forma impresionante. Bereshit 37:31 nos dice: entonces tomaron ellos la túnica de Yosef. Yosef es el 11º hijo de Jacob, y eso se conectaría con el proclamador de la hora 11ª. Entonces dice: tomaron ellos la túnica de Yosef y degollaron un cabrito. ¿En qué moed se degolla un cabrito para expiación?
en Yom Kippur se selecciona 2 cabritos. Un cabrito se envía vivo para Azazel y el otro cabrito se degolla para cubrir o expiar las transgresiones del pueblo. Y en este relato, los hermanos de Yosef, para cubrir sus transgresiones, degollan un cabrito. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Este relato está ocurriendo en Yom Kippur. Es impresionante cómo Yahweh lo tiene codificado todo. Entonces dice: tomaron ellos la túnica de Yosef y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. ¿Quién es esta bestia que menciona Jacob? Es muy evidente. Esa bestia que devora es el ángel del abismo Abadón. Y Abadón está asociado al fuego devorador. Eso lo leímos en el libro de Job. El texto dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Entonces, Abadón es una bestia que devora. Y cuando Jacob dice: a Yosef alguna mala bestia lo devoró, eso significa que Abadón efectivamente va a asesinar a los 2 testigos. Eso ya está profetizado desde el principio. Yosef es una figura del primer testigo que está asociado al número 11, porque Yosef es el 11º hijo de Jacob y los 2 testigos se mencionan en Revelaciones 11. ¿Qué significa esto? Bueno, el primer testigo tiene la túnica multicolor que representa la bendición de la primogenitura y la autoridad. Y no solo esto, el número 11 se usa en el fútbol, que representa perfectamente la guerra a Reujim. Es decir, el primer testigo es un guerrero asociado al número 11. A este primer testigo lo podríamos llamar el testigo guerrero 11. Y de hecho, la palabra proclamador tiene exactamente 11 letras. Simple casualidad. Esos secretos del 11 lo veremos mañana y en Sukkot. ¿Y cuál es la letra número 11 del hebreo? Es la letra Kaf, que tiene la pictografía de una palma de mano. ¿Qué significa la palma de la mano? Representa autoridad, porque cuando un policía levanta la palma, el conductor tiene que detenerse. Por ende, la 11ª letra Kaf representa la autoridad dada al testigo guerrero 11. La pregunta es: ¿para qué Yahweh le dio autoridad al testigo guerrero? El siguiente verso lo revela. Waikra 16:3 nos dice: con esto entrará Aarón en el Migdash en Yom Kippur, con un becerro para expiación y un carnero para ofrenda quemada. El becerro representa al testigo guerrero 11, primer testigo, y el carnero representa al segundo testigo. Y como el becerro representa al testigo guerrero, entonces eso significa que el testigo guerrero va a venir a destruir las falsas doctrinas representado por el becerro, porque el pueblo cayó en apostasía con el becerro de oro. Es decir, el testigo guerrero va a barrer las falsas doctrinas como se barre el estiércol. Va a limpiar la carretera, por así decirlo. El becerro representa fuerza. Por eso la primera letra del alefato hebreo es la Aleph, que tiene la pictografía de un buey. Es decir,
el primer testigo de revelaciones está asociado a la fuerza de guerra. En simples palabras, el primer testigo es un testigo guerrero, porque la propia escritura lo revela. En Yom Kippur se sacrificaba al becerro y el carnero, y Yahweh va a sacrificar en Yom Kippur a los dos testigos. Uno es becerro y el otro es carnero. Entonces, el primer testigo de revelaciones es enviado con la fuerza de guerra a Reujim. Y aquí viene otro dato interesante. A Moloch lo representan como un becerro, y Moloch es Baal o Señor. Moloch es Jesús o cualquier otro falso redentor. Es decir, el testigo guerrero va a limpiar o despejar las falsas doctrinas, y esas falsas doctrinas lo han dado en el nombre de Jesús Moloch. Finalmente, para terminar la primera parte, hacemos la última conexión. Revelaciones 11:5 nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué representa el fuego que sale de la boca de los dos testigos? El siguiente verso lo revela. Devarim 33:2 nos dice: Yahweh vino del Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de Kadushim, con la Turá de fuego a su mano derecha. La Turá de Yahweh es fuego, y la Turá tiene 5 libros, y este fuego de los dos testigos se menciona en el verso 5. ¿Qué significa eso? Bueno, la proclamación de los dos testigos viene sellado con el fuego quíntuple de la Turá, es decir, la sabiduría de ellos es 5 veces mayor. Pero aquí viene la parte triste. En la quinta trompeta, ¿qué va a pasar? Abadón va a salir del abismo y los va a matar con el fuego del abismo en Yom Kippur. Pero los dos testigos morirán pensando en el siguiente verso. Taelim 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vamos a continuar con la enseñanza en este día especial de Yom Kippur. Ahora vamos a ver la restauración del camino resplandeciente de Yahweh. Pero antes de meternos en ese tema, vamos a seguir viendo algunos detalles claves de Yom Kippur y los dos testigos. Waikra 16:8 nos dice: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. ¿Quién es Azazel? Bueno, algunos dicen que Azazel es el ángel del abismo Abadón, pero eso no podría ser posible, porque aquí Azazel aparece casi en contraste con Yahweh, es decir, Azazel tiene que ser el líder supremo del reino de las tinieblas, porque para que alguien pueda contrastar con Yahweh, tiene que tener una autoridad muy elevada. ¿Y quién es el jefe supremo de las tinieblas? Es Lucifer, no es Abadón. Abadón simplemente es una bestia del abismo, al cual Lucifer le entregará 3 cosas: su poder, su trono y grande autoridad.
Es decir, Abadón es simplemente un siervo de Lucifer, no es el jefe. Por ende, de entrada vemos que Azazel no es Abadón, sino más bien Azazel es otro nombre para Lucifer. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que Azazel es Lucifer? Bueno, el siguiente verso lo revela. Waikra 16:21 nos dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es decir, sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Yasharel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas, ahí está la clave, todas. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En este verso se responsabiliza a Azazel de todas las transgresiones del pueblo, y para aplicar responsabilidad total tienes que tratar con el jefe, no con el siervo. Por ejemplo, si en una empresa constructora un trabajador se descuida y deja caer su martillo desde el 3er piso, y ese martillo cae en la cabeza de un peatón y lo mata, ¿a quién van a responsabilizar de la muerte del peatón? Obviamente a la empresa, no al trabajador en sí. Lo mismo sucede con Azazel en Yom Kippur. La responsabilidad de la transgresión recae sobre el jefe máximo de las tinieblas, no sobre un trabajador de las tinieblas. Y como Abadón es solo un trabajador de Lucifer, entonces obviamente no es el responsable máximo de la transgresión. Entonces, aplicando el principio de responsabilidad, Azazel es Lucifer. Por eso Yahweh lo responsabiliza de todas las transgresiones. En simples palabras, Yahweh siempre responsabiliza a la cabeza, no a alguien subordinado. Por ejemplo, ¿a quién responsabilizó Yahweh de la caída de la humanidad? Lo responsabilizó a la cabeza, que es Adán. Yahweh no responsabilizó a la mujer, aún sabiendo que la mujer fue la que provocó la caída. Es decir, la responsabilidad de la transgresión en un nivel elevado siempre recae sobre la cabeza. Y esto no significa que la mujer es inocente y libre de culpa. Claro que no. La mujer también asume su responsabilidad, pero en un nivel elevado. Yahweh siempre responsabiliza a la cabeza. Partiendo de esta premisa base, contestemos la pregunta: ¿quién es Azazel? ¿Es Lucifer o Abadón? Si decimos que Abadón es Azazel, entonces el jefe supremo de las tinieblas está metido preso en el abismo. La pregunta es, si el jefe está metido preso, entonces, ¿por qué los súbditos están libres? Eso no tiene sentido, porque la Escritura enseña que si el jefe máximo es metido preso, entonces todos los súbditos son metidos presos con él. Y ese principio lo enseña la Escritura. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Revelaciones 20 del 1 al 3 nos dice: vi a un malaj que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón Lucifer, el jefe, la serpiente antigua, que es el diablo y Ashatán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En este verso, solo se menciona que el jefe fue atado y arrojado al abismo, y con esa acción se sobreentiende que todos los súbditos de Lucifer, sean ángeles caídos o demonios, todos ellos fueron metidos presos juntos con su jefe. Es decir, el principio escritural de Yahweh es de la siguiente forma: si el jefe es metido preso, entonces todos sus súbditos son metidos presos también. Y ahora se entiende por qué Lucifer está todavía libre. Lucifer en estos momentos no está preso, porque si Lucifer estuviera preso, entonces todo el reino de las tinieblas estaría preso, y eso solo va a suceder en el milenio, porque en estos momentos Lucifer es el príncipe de la potestad del aire. Si está en el aire, quiere decir que no está preso. Por tanto, queda demostrado que Lucifer es el jefe máximo de las tinieblas, y como él es el jefe o cabeza, entonces Yahweh lo responsabiliza de todas las transgresiones. Es decir, queda demostrado que Lucifer es Azazel, porque Azazel carga la responsabilidad total de las transgresiones. Entonces, Abadón no puede ser Azazel. Abadón es simplemente el jefe de los demonios langostas, pero Lucifer es el jefe máximo de las tinieblas. Si metemos preso a Abadón, sus demonios langostas van presos con él. Pero si metemos preso a Lucifer, entonces todo el reino de las tinieblas va preso. Ese es el principio escritural. La cabeza se arrastra a sus súbditos. Y como Lucifer era el jefe de la casa de administración, entonces se arrastró a toda su casa con él. Y aquí viene un dato interesante de Yom Kippur. ¿Saben ustedes cuándo Yahshua va a repartir coronas? Vamos a descubrirlo. Revelaciones 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los que han puesto atención ya se dieron cuenta cuando Yahshua va a repartir coronas, pero vamos a explicarlo. En Yom Teruah, Yahshua regresa por su novia, y 10 días después, en Yom Kippur, ¿qué va a pasar? Aquí el texto dice: tendréis tribulación por 10 días, y el número 10 tiene que ver con Yom Kippur. Y más abajo dice: yo te daré la corona de la vida. Es decir, en este verso de Revelaciones 2:10 está codificado la fecha en que Yahshua va a entregar coronas a los vencedores. Yom Kippur es un día de juicio para las naciones, pero nosotros recibiremos las coronas en Yom Kippur. La corona tiene que ver con autoridad y gobierno, es decir, Yahshua nos asignará un reino en el milenio, y la regiremos con vara de hierro. Y eso se encuentra registrado en el siguiente verso. Revelaciones 2:26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es curioso notar que esta promesa se encuentra registrado justo en el verso 26. Eso llama mucho la atención, porque el número 26 tiene que ver con Yahweh, ya que el valor numérico del nombre de Yahweh es 26, y esta promesa para los vencedores viene sellado con el número 26,
Y curiosamente existe un siervo que tiene 26 letras en su nombre completo y vive en el lote número 26. Entonces, en Yom Kippur, Yahweh nos dará una corona, que es autoridad y gobierno. Y el verso que le sigue a esta promesa nos revela aún más datos claves. Vamos a leerlo completo. Revelaciones 2, 26 al 28 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esta última frase que sigue es interesante: y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Es el planeta que llamaron Venus, pero el nombre real de ese planeta es Nogá. Nogá es la estrella de la mañana. Y curiosamente el canto Ota Elim que Yahweh me dio tiene incluido en su letra el término Nogá. Aquí un pequeño fragmento de la canción. Entonces, el término Nogá es el nombre para la estrella de la mañana, y Yahshua promete dar la estrella de la mañana para el vencedor, y esa recompensa se dará en Yom Kippur del jubileo 120. Volvamos a Revelaciones 2:10. Ahí hay otro detalle interesante. El texto dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La recompensa de la corona en Yom Kippur tiene un costo. El texto dice: tendréis tribulación por 10 días, es decir, a Satán en este tiempo le va a hacer la guerra a los vencedores de forma brutal, ya que la palabra tribulación tiene su etimología en trillar, y de hecho, la palabra tribulación viene del latín tribulum, y tribulum era un instrumento de trillar, es decir, los vencedores serán muy probados por Yahweh. Elohim usará al diablo para probar como el oro a los vencedores, y si el caso lo amerita, entonces la prueba final sería la muerte, porque aquí dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, Yom Kippur nos recuerda el tiempo de dar la corona a los vencedores, pero también nos recuerda las aflicciones grandes que tendrán que atravesar los vencedores, y sobre todo, nos recuerda la muerte de los 2 testigos. Y adicional a esto, existe un detalle muy interesante tocante a Yom Kippur. ¿Cuál es? Vamos a descubrirlo. La prescripción más importante para Yom Kippur era la aflicción, porque la Torá dice: el día 10 de este mes afligiréis a vuestras almas. Esa aflicción tiene que ver con la abstinencia de Daniel por 10 días, porque Daniel dijo: dame solo agua y legumbres por 10 días. Pruébenme durante 10 días y sabrán los resultados. Es decir, los vencedores van a comer solo legumbres y agua por 10 días, y esos 10 días representan los últimos 10 años finales antes del jubileo 120. Esos 10 años finales comenzaron en 2020, y curiosamente su servidor comenzó a proclamar a partir del 2020 en septiembre. Leamos el texto de Daniel para hacer las conexiones. Daniel 1, del 11 al 15 nos dice:
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Hananyá, Mishael y Azarjá: te ruego que hagas la prueba a Yom Kippur con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En este verso hay mucho lejem a reujim. Daniel comió legumbre y agua por 10 días, que son los últimos 10 años finales. La legumbre, ¿qué representa? Bueno, legumbre viene de la raíz hebrea sará, que significa sembrar, dar fruto. La siembra tiene que ver con proclamar la palabra, porque el Taelim 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, es decir, el que siembra la semilla. Son los que comparten la palabra, pero específicamente se refiere al proclamador. El proclamador es el sembrador, y cuando Daniel dice que comió legumbres por 10 días, ¿qué significa? Muy simple, que el proclamador va a proclamar estos años, y después de 10 años va a mirar los frutos de su obra, porque la palabra legumbre viene del hebreo sará, que significa sembrar, dar fruto. Es decir, en estos 10 años finales que comenzaron en 2020, el proclamador irá sembrando la semilla, representado por la legumbre, y esa proclamación dará su fruto después de 10 años, y al final de ese periodo, Yahshua le dará la corona a su siervo. ¿Cuándo le dará la corona? En Yom Kippur del jubileo 120. Ahora fijemos la mirada en el otro elemento de la comida de Daniel. Estamos hablando del agua. Daniel bebió agua por 10 días. Eso representa que el proclamador hará beber al pueblo el agua de la palabra por 10 años. Por tanto, cuando Daniel comió legumbres y bebió agua por 10 días, lo que eso significa es lo siguiente. Comer legumbres significa proclamar las buenas nuevas, la palabra de Yahweh, porque Yahshua dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen, y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. Por ende, comer legumbres significa proclamar las buenas nuevas y hacer la voluntad de Yahweh. Y beber agua significa escudriñar las escrituras para sustentar al pueblo y las naciones. Por tanto, cuando Daniel comió legumbres y bebió agua por 10 días, eso es completamente profético y se aplica para nuestros días. Yahweh levantó un proclamador que comerá legumbres y beberá aguas estos años, y después de que termine estos 10 años finales, viene la corona y la recompensa en Yom Kippur. Ahora leamos la última parte del texto de Daniel. Ahí se encuentra otro detalle interesante. El verso dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El rostro de Daniel y sus amigos era más robusto al final de esos 10 días. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra robusto viene de la raíz hebrea bará, que significa crear, calificado, creador. Es decir, al final de estos 10 años finales, Yahweh el Creador va a evaluar o calificar a todos los creyentes en general, y según lo calificado,
Yahweh va a entregar su promesa de Revelaciones 2:26. Esa promesa decía que Yahshua dará la estrella de la mañana al que venciere y guardare sus obras hasta el fin. Es decir, debemos esforzarnos al máximo en estos 10 años finales, porque Yahweh y Yahshua nos están evaluando. Ellos están observando lo que estamos haciendo. Y si estamos todavía en transgresión, entonces ahora es el tiempo de arreglar las cosas y estar a cuentas con Yahweh y Yahshua. Caso contrario, podemos descalificar y perder la corona que menciona Yahshua. Volvamos a leer nuevamente la última parte del texto de Daniel para conectar algo interesante. El verso dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El rostro de Daniel y sus amigos, al final de esos 10 días de prueba, estaban bien robustos y fuertes. La palabra rostro viene del hebreo maré, que significa estatura. Es decir, en estos últimos 10 años finales, tenemos que llegar a la estatura plena de Yahshua. Tenemos que tener la estatura de un varón perfecto. Y perfecto tiene que ver con madurez plena. Por tanto, es tiempo de ponernos las pilas. Ahora bien, la palabra rostro viene de otra raíz hebrea que es panim. Y panim viene de la raíz primaria paná, que significa barrer, limpiar. Eso es despejar algo delante del rostro de Yahweh. Es decir, en estos 10 años finales tenemos que limpiar o despejar nuestra vida. Y no solo eso, sino que tenemos que despejar todas las falsas doctrinas, porque rostro tiene que ver con despejar o limpiar. Delante del rostro de Yahweh no tiene que haber nada inmundo. No tenemos que tener transgresión, ni tampoco falsas doctrinas. Entonces, la palabra rostro etimológicamente significa limpiar, despejar. Y curiosamente, el cántico que Yahweh nos dio dice, para despejar el camino sombrío. ¿Cuál es el camino sombrío? Es aquel camino del cristianismo. Ese camino es sombrío, porque la gente está caminando en el nombre de Jesús. Y Jesús es un nombre de un ídolo católico que Lucifer inventó. Jesús no tiene nada que ver con el auténtico Redentor que es Yahshua. Por tanto, en estos 10 años finales tenemos que despejar este camino sombrío del cristianismo. Ese camino lleva a muerte y tenemos que despejar ese camino delante del rostro de Yahweh. Entonces, hagamos un resumen rápido de las 4 cosas asociadas a Yom Kippur. Número 1. Tenemos que comer legumbres por 10 días. Eso significa proclamar las buenas nuevas por 10 años. Y número 2. Tenemos que beber agua por 10 días. Eso significa escudriñar las escrituras por 10 años y alimentar al pueblo y las naciones. Número 3. Nuestro rostro tiene que ser robusto. Eso significa estar calificado delante de Yahweh. Y finalmente, número 4. Tenemos que despejar el camino sombrío, porque panim o rostro etimológicamente significa limpiar, despejar. Lepanut dere Hoshek significa para despejar el camino sombrío. Y esa es la misión por la cual Yahweh nos envió, despejar o limpiar todo el camino sombrío del cristianismo, para que el pueblo pueda caminar por un camino limpio y resplandeciente.
Y todo eso está profetizado en las escrituras. Vamos a leer el texto escritural. Isaías 35:8 nos dice: y habrá allí calzada y camino. ¿Y qué dice nuestro Taelim o cántico? Yahweh es mi camino y mi calzada. En hebreo sería Yahweh darki unativati. Yahweh darki unativati. Entonces, dice el verso completo: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Kedushá. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta profecía es para nuestro tiempo. Yahweh está despejando y limpiando la calzada, para que su pueblo camine por un camino limpio y resplandeciente. El término calzada se usa en ingeniería de caminos, y la calzada comprende el ancho del camino donde los carros transitan, y el hecho de que Yahweh mencione la calzada y el camino obviamente indica que su siervo el proclamador tendría como profesión el diseño geométrico de carreteras. Y ahora entiendo por qué Yahweh me permitió programar un programa de diseño geométrico de carreteras. En aquel entonces no entendía por qué estoy diseñando un programa para carreteras o caminos, pero hoy recién lo entiendo, el auténtico propósito. Era porque Yahweh me iba a llamar al ministerio para reparar, despejar y preparar un camino limpio y resplandeciente. Y ese camino limpio, dice la profecía, que será llamado camino de Kedushá. En las traducciones pusieron camino de santidad, pero esa palabra santidad viene de santo, que es un ídolo católico. Entonces, el camino limpio y resplandeciente no es camino de santidad, sino más bien sería llamado camino de Kedushá. Y la palabra Kedushá viene de la raíz hebrea Kadash, que significa limpio. Eso es lo mismo que decir resplandeciente, porque algo limpio siempre resplandece. Por ejemplo, en Shemut 34:30 se dice que el rostro de Moshe era resplandeciente, y en Lucas 24:4 se menciona que las vestiduras de los malaquín son resplandecientes, y el texto más interesante es Revelaciones 22:1. Ahí se menciona al río de la vida, que era limpio y resplandeciente. Es decir, el término resplandeciente es muy profético. Y la canción o Taelim que Yahweh me dio dice: tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido. El camino resplandeciente está profetizado en las escrituras. Isaías 35:8 nos dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Kedushá. La palabra Kedushá, como vimos, significa limpio o resplandeciente. Por ende, la traducción de Isaías 35:8 verdaderamente dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino resplandeciente. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Más detalles del camino resplandeciente lo veremos en el Shabbat y en Sukkot. Va a estar interesante. Entonces, el camino resplandeciente está profetizado en las escrituras. Por tanto, escuchemos el himno nacional de este ministerio.
Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente para despejar el camino sombrío, para traspasar fieras del camino. Con tu arco poderoso me ceñiste. Por tanto no temeré ningún mal en el camino resplandeciente. Yahweh es mi camino y mi calzada, no resbalaré para siempre y por la perpetuidad. Entonces, la enseñanza de Yom Kippur nos ha conducido al camino resplandeciente de Yahweh, ya que Daniel y sus amigos fueron probados por 10 días, y al final de esa prueba a Yom Kippur, el rostro de ellos era robusto, y la palabra rostro en hebreo es panim, que etimológicamente significa limpiar o despejar. ¿Qué tenemos que limpiar o despejar? Nuestra vida primeramente, y luego despejar todas las falsas doctrinas que nos enseñaron. Hoy es Yom Kippur y es el momento preciso para pedirle a Yahweh que despeje nuestro camino torcido y enderece nuestras veredas para que podamos andar en el camino limpio y resplandeciente de Yahweh. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice: fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yahweh es mi camino y mi calzada. No resbalaré para siempre y por toda la perpetuidad.